Bien, tengan un buen saludo, jóvenes. Vamos a continuar con el estudio de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Habíamos visto anteriormente lo que era la disolución y llegamos prácticamente a los efectos de la disolución. El último punto que vimos es este, en el que decíamos que va a conservar su personalidad jurídica solo para liquidarse. Pero ¿en qué consiste la liquidación? Pues en ese punto nosotros vamos a hacer ver que la liquidación tiene varios conceptos. En primer lugar, dice una operación que consiste en detallar, ordenar y saldar cuentas una vez determinado su importe. Esta operación es indispensable para la efectividad de los múltiples actos jurídicos, pago de deudas, sucesiones, términos de empresa. 2. Cesación en el ejercicio del comercio. 3. Venta mercantil con pregonadas rebajas reales o no, que suele atraer a mayor número de clientes. Ok, el primer concepto que nosotros tenemos acá de liquidación es lo que vamos a entender prácticamente lo que se va a aplicar en la liquidación de las personas jurídicas, que es detallar, ordenar y saldar cuentas. ¿Quiénes hacen esas cuentas? Por supuesto, se eligen para ellos los liquidadores. Y los liquidadores, nosotros lo vimos, anteriormente dijimos, son nombrados en la escritura pública de disolución. Y estos son los que prácticamente van a efectuar la liquidación. ¿En qué consiste la liquidación entonces? Fácil, la liquidación consiste en cobrar lo que se debe, cobrar lo que se nos debe y pagar lo que se debe. Ahora, el liquidador entonces va a hacer esas dos operaciones, la de cobro y por supuesto la de pago. Aparte de esas dos operaciones, también por supuesto va a administrar los bienes que quedan a partir de la disolución. Por último, tiene que distribuir. Luego de la administración, entonces va a distribuir. Pero esa distribución, decíamos, no la puede hacer a favor de los miembros de la fundación o de la asociación, sino todo lo contrario. Debe ser a favor del Estado o a favor de otra persona jurídica. Veamos la siguiente. Requisitos de la liquidación. Bueno, decimos que los requisitos como acto previo a la liquidación debe existir la disolución. Si una persona jurídica no se disuelve, no puede existir liquidación. No opera de pleno derecho ni nada por el estilo. Siempre debe existir la disolución. Ahora, esto se pone un poco complicado cuando, por ejemplo, la persona jurídica se declara nula. Ya habíamos hablado sobre las personas jurídicas que son nulas. Y decíamos, bueno, hay nulidad de la persona jurídica, por ejemplo, cuando su objeto social es ilícito. Y para términos, por ejemplo, de que sea ilícito una fundación, supongamos entonces que esta fundación está otorgando préstamos y está convirtiéndose prácticamente en un intermediario financiero no autorizado por la superintendencia, por supuesto. En ese sentido, pues cualquier interesado promueve o denuncia esta anomalía y supongamos que la fiscalía interpone la demanda de nulidad ante el juez de lo civil y declaran la nulidad
de la persona jurídica. Ahora, cuando declara la nulidad de la persona jurídica, ahí lo que está destruyendo, si ustedes se recuerdan, es el acto creador. El acto creador que constituye la escritura pública de constitución de la persona jurídica. Porque recordemos que la persona jurídica es un contrato y por eso es que se le aplican las nulidades. Ahora, cuando destruye este contrato, a pesar de que la nulidad en ningún momento toca la personalidad de la persona jurídica, pero al destruir el acto creador, en consecuencia, le afecta a la personalidad o a la persona jurídica. Por lo tanto, la persona jurídica, si es nula, quiere decir que está muerta, que no existe totalmente. Ahora bien, ¿cuál sería el problema acá? El problema acá sería que ante el juez solo se ha pedido la nulidad y no se pidió la disolución. Es decir, cuando se promueve la acción de nulidad, ahí mismo por consecuencia debe de pedir quien está promoviendo la acción la disolución de la persona jurídica. Porque recordemos que la disolución vía judicial es la muerte violenta de la persona jurídica. Y por lo tanto, a pesar de que el proceso no es de disolución, sino que es de nulidad, la consecuencia que acarrea la nulidad, es decir, del acto creador, es la disolución de la persona jurídica. Si no lo pidió, entonces el juez no lo puede promover de oficio, perdón. El juez no puede promover de oficio la disolución. Así que ahí nos vemos en un hincapié. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Seguir otro proceso pidiendo la disolución, porque se ha declarado nula la escritura pública de constitución de la persona jurídica. Entonces, si no hay disolución, no puede iniciar la liquidación. Y es más, una vez que pide la disolución, también se le pide al juez en la misma demanda de nulidad que nombre liquidadores y tiempo para liquidar. Entonces, estas dos peticiones son claves para que se pueda ejercitar bien lo que es la liquidación. La denominación. Bueno, una vez que la persona jurídica se disuelve, se constituye la escritura pública de disolución, entonces se le debe de agregar, como dice el artículo 76, la palabra en liquidación. Si no se cumple con este requisito, pues no se podrá liquidar la persona jurídica. Y por supuesto debe respetarse el plazo que fija la ley. El máximo, por supuesto, es de 2 años. De lo contrario, tampoco, si hay un plazo posterior a este, no puede hacerse la liquidación. Muy bien. Veamos la siguiente diapositiva. Perdón. Proceso. ¿Cuál es el proceso de liquidación? Este se encuentra en el artículo 79 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Dice, la liquidación se realizará con arreglo a las normas establecidas en los estatutos o en los acuerdos tomados legalmente para tal efecto. ¿Qué nos está diciendo en estos puntos? Uno, que para ver o para realizar la liquidación, primero vamos a ver los estatutos. Si en los estatutos no dice nada, vamos a ver los acuerdos tomados legalmente para tal efecto. ¿Cuáles son estos acuerdos? Cuando la Asamblea General acordó
la disolución. Cuando acuerda la disolución, en ese mismo acuerdo tiene que dar las pautas para que se liquide la persona jurídica. Ahora, en todo caso, dice continuando, ¿verdad? Los miembros de la asociación o fundaciones tendrán derecho a vigilar la correcta aplicación del procedimiento y de los actos de los liquidadores. Bien, es un derecho de parte de los miembros de la persona jurídica vigilar. ¿Y en qué consiste vigilar el procedimiento de liquidación? Consiste en que pueden solicitar informes. Pueden solicitar informes y estos informes tienen por ley los liquidadores que entregárselos. Una vez que se hace la liquidación o el proceso que nosotros vimos anteriormente, que es pagar, cobrar, administrar y luego distribuir, entonces se otorga la escritura pública de liquidación, que debe ser registrada. Bueno, aquí habla prácticamente, dice previo acuerdo ejecutivo, es decir, que el órgano ejecutivo autorice la liquidación. Pues es bien difícil que se oponga en este caso, ¿verdad? Muy bien. Y en el otro caso, pues sería el decreto ejecutivo para las fundaciones. Ya veíamos que en cuanto a las asociaciones, es el ministerio quien da la autorización y por lo tanto el mismo ministerio es el que va a dar la autorización para la liquidación. En cambio, en las fundaciones, ahí es prácticamente la presidencia, ¿verdad? Quien da la autorización y por lo tanto también la misma presidencia es la que otorga la autorización para liquidarla. Bien, finiquito. Ya estamos en la etapa final de la liquidación, que nos establece con el finiquito. En el finiquito se va a otorgar prácticamente cuando las entidades, es decir, las fundaciones o asociaciones, manejan fondos del Estado. ¿Cómo es que puede manejar fondos del Estado una asociación y una fundación? Recordemos que la forma de adquirir patrimonio de estas personas jurídicas puede ser por llamamiento a terceros. Y ese tercero, por supuesto, puede ser el Estado. ¿Sí? Entonces, cuando el Estado invierte en una de ellas, interviene la Corte de Cuentas. Siempre va a intervenir la Corte de Cuentas. ¿Con qué efectos? Para que la Corte de Cuentas otorgue un finiquito. Es decir, la Corte de Cuentas va a auditar el proceso también de liquidación que elaboraron los liquidadores. Sobre esto, pues, no hay más sobre el particular que decir. Ahora, si no está la autorización, bueno, esto hay algo que decirlo, si no está la autorización de la Corte de Cuentas, la escritura de liquidación no puede proceder o no puede inscribirse. La distribución, ya dijimos que parte del proceso de liquidación, decíamos, pagar, cobrar, administrar y luego distribuir. ¿Cómo es que se da la distribución? Las reglas las encontramos en el artículo 81. En primer lugar dice, se transferirán los bienes a las personas o instituciones que señalen los estatutos. Recuerden, estas personas o instituciones no deben ser partes de la persona jurídica, no tienen que ser miembros. De lo contrario, eso es nulo.
Ahora, si en los estatutos no dicen nada, entonces vamos a aplicar lo que dice la ley, ¿verdad? Dice luego la otra regla: los bienes remanentes de una asociación no podrán ser distribuidos de manera tal que representen un beneficio económico directo o indirecto a sus miembros. Es lo que estábamos diciendo en el inciso primero, que a sus miembros, ya sea persona natural o jurídica, no se le puede distribuir parte del patrimonio que queda en la liquidación. En caso de decidir el destino de tales bienes, en caso de fundaciones, el fundador o los fundadores pueden decidir el destino de tales bienes para actividades análogas a los de la fundación en liquidación. Aquí es donde da pauta para poder decir, mire, déselo a otra fundación, ¿sí? Cuando utiliza actividades análogas. Por eso decimos, se puede dar a otra fundación, pero ¿cuál es el requisito para que la otra fundación adquiera este patrimonio? Simple, que tenga el mismo objeto social. Ahora, si esto no hubiera sido previsto, como dice en el primer inciso, o no fuera posible realizarlo, dichos bienes pasarán a ser propiedad del Estado y corresponderá al órgano ejecutivo asignarlos al ministerio o a la unidad primaria de organización correspondiente para asegurar la utilización de los bienes dentro de los fines análogos de que la entidad debía perseguir. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí prácticamente? Que si no se dijo nada en los estatutos, la ley está diciendo que es del órgano ejecutivo y punto. No hay nada más que decidir. Bien, hasta aquí llega nuestra presentación. Ahora bien, existe, fíjense bien, un problema en la liquidación. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Nos vamos a ir a una diapositiva que tenga más espacio. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hablamos del plazo? Cuando hablamos del plazo, ¿qué ocurre si en el plazo que da la ley de 2 años, la persona jurídica tiene un patrimonio y este pues es liquidado, pero no en su totalidad, de forma parcial? Es decir, que la comisión liquidadora dejó bienes sin distribuir. ¿Qué ocurre en ese caso? Y veamos el caso puntual. Supongamos que una fundación tenía un inmueble donde le daba habitación a unas 3 personas, ¿sí? Que era parte, por supuesto, de su objeto social o de su finalidad. Ahora, la fundación en sus estatutos no hizo alusión a ese inmueble porque todavía no lo tenían. Y cuando se liquidó, la comisión liquidadora tampoco hizo alusión a ese inmueble porque se le escapó de las manos. Y ahora han pasado 30 años, ¿sí? Y por supuesto, no hay vestigios de nada de la persona jurídica que era la dueña de ese inmueble. Y así aparece en el registro de la propiedad, raíz e hipotecas, ¿sí? Y estas personas entonces dicen, bueno, miren, nosotros, los beneficiados de la fundación, hemos estado en posesión por más de 30 años de este inmueble. Ahora lo queremos adquirir. Pero el problema está que en el registro dice que la persona jurídica X es la dueña,
Pero si nos vamos al registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, la persona jurídica X está muerta y ya se disolvió y se liquidó. Entonces la pregunta ahí de todo esto es, ¿a quién vamos a demandar? Y bueno, jóvenes, eso les queda de tarea. Así que ha sido un gusto, espero que hayan comprendido y cualquier consulta ustedes me la dejan ahí en un mensaje al WhatsApp o Messenger o donde ustedes se sientan mejor, inclusive ahí en el foro para hacerlo público de sus compañeros. Que tengan un lindo día. Bendiciones.